análisis 2, en funciones de varias variables, que no pasaba en funciones de una variable. Al tener una sola dimensión, en análisis 1, necesitas que exista la derivada. Entonces la función ya es diferenciable. ¿Se entiende? Cuando vos Sí, definís profe. la linealización en una función que ya es diferenciable por naturaleza, porque existe la única derivada que puede existir. O sea, la función, por ejemplo, ya es continua. Acá necesitas que la función esté definida y que existan las derivadas parciales. Que existan las derivadas parciales es una de las observaciones interesantes, digamos, que puedes tener la linealización, pero no siempre la linealización te provee una buena aproximación de la función. ¿Cuándo te provee una buena aproximación de la función? Así como la recta tangente o la linealización en análisis 1 te provee una buena aproximación de la función en un entorno del punto. ¿Cuándo pasa eso en análisis 2? Bueno, cuando la función sea diferenciable. Si no, la linealización la puedes definir, no te sirve para una miércoles. Perfecto, profe. Claro, y que diga que existan derivadas parciales, quiere decir que yo la puedo evaluar en un punto y me va a arrojar algún valor. Digamos, eso quiere decir. A ver, O sea que están que existan las definidas. derivadas parciales quiere decir que estos límites de cocientes incrementales, cuando incrementas solo una de las variables, esos límites existen. Pero hay un ejemplo que lo hemos puesto, que es un ejemplo bastante fiero, así, a donde vos tenés una función de dos variables, que la podemos representar así, que vale siempre 0, excepto sobre los ejes en los que vale 1. ¿Te suena ese ejemplo? Sí, profe. Esta función tiene derivadas parciales, acá vale 0, acá vale 0. Y en los ejes vale 1, es un desastre. Y tiene derivadas parciales en el origen, entonces podemos buscarle la linealización en el origen. Las dos derivadas parciales van a valer 0, porque si te moves así, fíjate, la pendiente en este sentido es 0, la pendiente acá es 0, las dos derivadas van a valer 0, entonces cuando vos busques la linealización vas a sumar la imagen, que es 1, entonces la linealización de esta función en el origen va a tener por gráfico este plano, va a ser z igual a 1, digamos. Ahí tenés la linealización en el origen. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Pero para aproximar esta función, que vale 0 prácticamente en todos los puntos, excepto en los puntos del eje, como aproximación es un desastre. Solo te aproxima bien a la función f en los puntos de los ejes, porque en los otros le escapa por 1. Es un desastre. El problema es que esta función no es diferenciable. Cuando vos tengas una función diferenciable, cuyo gráfico sea una superficie suave, la linealización te va a proveer una buena aproximación de la función en un entorno del punto. ¿Gustó? ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿le puedo preguntar una cosa de la práctica? Totalmente. Ahí le comparto pantalla. Es un final que tomaron, creo que ahora en las mesas especiales. Ahí se ve. Se está empezando a ver. Acá está. A ver si se puede hacer. Ahí se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí encontramos que este campo vectorial es este, digamos. Y para el Este, punto.
X cuadrado y cuadrado. ¿Cuál encontraste que es? Este. Pero no se mueve. No Ah, veo. el de la izquierda, perdón. Bien, bien. El de la izquierda. Ese es. Sí, y para hacer el punto C, yo si lo miraba el gráfico, como que decía, no hay una fuente ni un sumidero, pero si lo hago analíticamente, o sea, hago que la divergencia de ese campo sea cero, sea mayor a cero, menor a cero, o sea, mayor a cero para la fuente, por ejemplo, que busco como cualquier punto, y por ejemplo yo encontré el 1, 1. Claro, además yo miro el primer cuadrante y Sí, veo como que los módulos de los vectores son claro, más chiquititos cerca del origen y más grandes lejos del origen. Y claro. además, en el primer cuadrante uno ve algo así. A ver, ¿se ve mi dibujo? Sí. Chiquititos cerca del origen y grandes lejos del origen, ¿no? Algo así. Y acá muy chiquititos. ¿Me lo creen? Sí, claro. Entonces, evidentemente, cualquier punto acá es una fuente, porque el flujo entrante es menor que el flujo saliente. Bien, perfecto. Entonces, si ponen cualquier punto, pongámosle, qué sé yo, elijo un punto rosadito, me ha pintado el rosadito, elijo este punto, considero cualquier disquito, cualquier curvita, círculo alrededor de él, el flujo entrante va a ser como de módulo pequeño y el saliente va a ser de módulo mucho más grande. Entonces, el saliente es menor que el entrante, este punto es una fuente. Perfecto. Y ahí, Esta curva hay que ponerla bien cerca del punto. ujú. Tiene que ser chiquitita. Eso le iba a Para preguntar, ponemos el punto y le hacemos como una curvita alrededor. No, para mostrarlo en el gráfico no, solamente poner el punto. Solo el punto. Este Bien, punto es una fuente. La fuente es el 1, 1. El 1, bien, cualquier punto en el primer cuadrante ahí va a ser una fuente, cualquier punto en el tercer cuadrante va a ser un sumidero, claro, misma razón, ¿no? Mismo análisis, pero todo al revés. Y bien. en los otros cuadrantes la verdad es que no sé y no me importa, porque como tienen el campo vectorial, 2x, 2y sacan la cuenta. 2x más 2y, cuando les dé positivo, ese punto es una fuente, y cuando les dé negativo es un sumidero. Claro, o sea, yo puse la fuente en el primero y el sumidero en el tercero. Bueno, que es lo más fácil. Ujú. Y, profe, última pregunta de eso también. Por ejemplo, en algún campo que yo no encuentre sumidero ni fuente porque la divergencia me da cero, ahí Ujú. puedo justificar que no hay porque es un campo solenoidal. O... Exactamente. El campo es solenoidal, entre otras cosas, no hay fuentes ni sumideros. Bien, listo. Eso era, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien pregunta? ¿Cualquier pregunta? ¿Alguien de los presentes sabe definir derivada direccional? ¿Alguien de los presentes sabe definir campo conservativo? ¿Alguien de los presentes sabe hablar de volumen de un sólido? Profe, nosotras teníamos la duda ahí en ese ítem de volumen de un sólido que podíamos hablar. A ver, ahí va. ¿Qué más me queda? Series de Fourier, lo preguntamos casi seguro. Casi seguro que va en el escrito y con frecuencia va al pizarrón. Definir los coeficientes de Fourier, hablar de la convergencia de una serie de Fourier. Y en ecuaciones, ecuación diferencial lineal. No pueden no saber eso. El que no sabe ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? No se acerquen, porque es causal de despido. Profe, ecuación diferenciales parciales, ¿entra No, o no entra? Bien.
Ecuación diferencial lineal de primer orden, sí. Factor integrante, bla, 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 el desarrollo. El teorema de solución general para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, está bueno que lo sepan. Eso, el principio de superposición, variación de parámetros. Son desarrollos un poquito largos, pero a veces los pedimos. Si les pedimos volumen, ustedes, o si a mí me dicen, profesora, háblenos de volumen. Misma situación, solo que ustedes me preguntan a mí. Bueno, el volumen de un sólido se calcula dependiendo de cómo yo pueda describir al sólido. Y eso depende por una parte del sólido y por otra parte de mis conocimientos. Hay sólidos que se pueden describir muy bien utilizando el gráfico de una función de dos variables. Por ejemplo, una cosa así, estilo toldo de kiosco. Este es un hermoso sólido, ¿se ve? Y entonces para calcular su volumen, escenario A, el volumen a veces se puede calcular como la integral doble sobre cierta región, ¿sí?, de una función de dos variables. ¿Cuándo se calcula el volumen de un sólido así? Y bueno, cuando el sólido se pueda describir como la porción del espacio que está bajo el gráfico de una función de dos variables, que sería esta que está acá, y sobre una región. Yo la hice rectangular, pero ustedes saben bien que la región puede ser una cosa espantosa. Si tienen un sólido que va arriba de esto y abajo de una función, esto puede ser dobladito. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ni yo lo entiendo, pero bueno. Sí, claro. La región puede tener cualquier forma. A eso iba. En otras ocasiones, al sólido no lo podemos describir así. Entonces, podemos tener un sólido en el espacio que podemos describir de alguna otra manera. ¿Qué sé yo? Ahí está. Parece un bolso horrible. Una cosa que está en el espacio. En este caso, el volumen se calcula como la integral triple sobre la región que ahora está en el espacio, así que no la voy a llamar R, la voy a llamar E, para que no confundamos. La integral triple sobre esta región de la constante 1 diferencial volumen. Así definimos el volumen de un sólido, y esto no es más que un caso especial de esto. ¿Cómo es que esto es un caso especial de esto? Y porque este sólido es algo de este estilo, es un caso especial. Y esta integral doble es un caso especial de esta. ¿Por qué? Y porque dice el teorema de Fubini que esta integral se puede calcular como, y aparecen muchas maneras, y esta es una manera de calcularla, ¿o no? ¿Por qué? Porque acá yo tengo que recorrer, digamos, ahí uno puede pasar a la definición de integral triple, ¿no? Tengo que recorrer todos los puntos de este espacio e integrar ahí la constante 1. Bueno, ¿cómo hago esto en este escenario? Y tengo que recorrer todos los puntos, para abarcar todos los puntos del espacio. Una forma es recorrer todos los puntos de la región plana R, y luego hacer que la z vaya desde 0 hasta la función. Sería la integral doble sobre R de la integral desde 0 hasta la función f de xy de la constante 1, diferencial z, diferencial x, diferencial y. Para esta parte, o diferencial área si quieren ahí. Una vez que calculamos esta integral, nos queda esta que está acá. ¿Verdad? Por eso es que esta es un caso especial de esta. Hemos aplicado el teorema de Fubini.
Perfecto. ¿Siempre se va a calcular así? No. Pocas veces, pocas veces vamos a caer en el caso A. Muchas otras veces vamos a calcularla como podamos, aplicando Fubini, aplicando la fórmula del cambio de variables, o disfrutando de un cálculo en coordenadas rectangulares que puede ser más o menos arduo, tedioso, ¿verdad? Dependiendo del sólido y de cómo yo lo describa, porque a veces al mismo sólido una persona lo puede describir de una manera muy conveniente para sacar las cuentas y otra persona lo puede describir de otra forma. Ustedes saben que la misma integral le cambian el orden y queda sacable o insacable. Perfecto, profe. Gracias. Plena. Bien, bien. Sí, depende, siempre depende de cómo yo logre describir y depende un poco de mi conocimiento. Por ejemplo, para calcular áreas, así como el volumen lo definimos como la integral triple sobre la región de la constante 1, el área de una región plana se define como la integral doble sobre la región de la constante 1. Es análogo a esto, ¿verdad? Sería el caso B, si quieren. Y el caso A sería análisis 1. Calcular un área de una región bajo el gráfico de una función. Esto lo han hecho en análisis 1 infinidad de veces. A veces podemos calcular el área así, perfecto. A veces, estoy hablando de áreas de regiones planas siempre. Si quieren áreas de superficies alabeadas, parametrizamos, buscamos el área, es otro camino, es otro tema, digamos. Este va a terminar siendo un caso particular de ese otro. Análisis 1, si puedo describir el área como la región bajo el gráfico de una función continua en un intervalo, puedo calcular el área como una integral. Es esto, versión unidimensional. Área de una región plana en general es la integral doble sobre la región de la constante 1. ¿Verdad? Y esto se entiende porque es como si yo levantara esto hasta el nivel 1 y busco en realidad el volumen de ese sólido, que desde el punto de vista de las dimensiones me va a dar diferente, porque lo voy a tener en metros cúbicos, pero el valor numérico va a ser el mismo. Así que podemos buscar el área así y entender que nos va a dar en unidades de longitud al cuadrado y fin del problema. Ahora, ¿cómo se va a calcular esto? Y bueno, ahí depende nuevamente de la figura y de la destreza de quien calcule, de cómo lo describa, de qué cambios de variables haga. Puedo caer en integrales más fáciles de resolver y en integrales más difíciles de resolver. ¿Quedó contestado? ¿Se entiende esto? Me alegro mucho. Acá, con frecuencia, aparecen cosas que se describen con coordenadas polares, por ejemplo, como, ¿se acuerdan de estas? Miren qué linda me sale la cardioides. Generalmente acá está el origen de coordenadas. Ahora sabemos calcular áreas de estas cosas que antes no sabíamos. Pero dentro de áreas aparece un ítem interesante, que ¿cuál es? Dentro de áreas de figuras planas. Muchas veces, más allá de que pueda pasar a polares o no para resolver esto, muchas veces tengo una curva que encierra una región plana. Y a la curva la tengo dada paramétricamente. ¿O no? Muchas veces nos pasa eso. Y yo quiero la región de esta cosita. Nos pasa en los pétalos que yo les pongo siempre. En ese caso, el otro día me preguntaban por un pétalo. Supongamos que tenemos un pétalo, uno puede tener una flor de 4 pétalos.
No importa, lo interesante es que tenemos R de t con sus componentes que no sé cuáles son, x de t y de t, con a menor o igual que t menor o igual que b. Y para cierto valor que va desde a hasta b, encierro un solo pétalo. ¿Sí? Y me interesa esta región. ¿Cómo busco el área de esa región? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Es verdad que el área, esto sigue siendo cierto, el área es la integral doble sobre esta región de la constante 1. Lo que aparece de interesante es que según cómo tengamos, con qué descripción de la región contemos, es cómo vamos a proceder. Si a la región la tenemos descripta, si estas son funciones, generalmente uno va a utilizar el teorema de Fubini y vamos a partir a un cálculo con integrales iteradas. ¿Está bien? Posiblemente haciendo cambio de variables a polares, lo que nos venga bien para calcular. ¿Qué pasa cuando no tenemos esto descrito como funciones, como x en función de y o y en función de x, sino que es una curva dada paramétricamente? ¿Cómo calculamos el área? Usamos el teorema de Green. Exactamente. ¿Cómo usamos el teorema de Green para calcular un área encerrada por una curva simple y suave? Y cerrada, claro. Buscamos un campo cuyo rotacional de 1 y Necesitamos, vos lo has dicho perfectamente bien, Victoria, lo voy a repetir. Sí, bueno. Buscamos nosotros un campo, nos inventamos, echamos mano, utilizamos un campo vectorial para poder aplicar el teorema de Green. Entonces, ¿qué dice el teorema de Green? Que bajo ciertas condiciones sobre la curva, condiciones de continuidad, y bajo ciertas condiciones para el campo, digamos, las condiciones geométricas y las condiciones para el campo, esta integral de línea, esta es la versión tangencial, ¿no? Es igual a esta integral doble de la componente K del rotacional del campo vectorial, ¿verdad? Si uno elige, siempre que la curva esté positivamente orientada, bla, bla, no por casualidad acá la oriente positivamente. Si uno elige un campo vectorial tal que esto da 1, si esto da 1, acá tenemos esto, ¿verdad? Si el campo vectorial que elijo tiene componente K del rotacional igual a 1, entonces, inevitablemente, esto va a ser el área encerrada por la curva. Y el área va a ser igual a la integral de línea de ese campo vectorial. No cualquier campo vectorial me sirve acá, sino uno cuya componente K del rotacional de 1. Y bueno, ¿qué campos conocen con estas propiedades? ¿Cuál podría ser? 0x, por ejemplo. 0x. ¿Otro? Menos i0. Otro, menos i sobre 2, x sobre 2. ¿Hay más? Seguramente. Infinitos. Estos son los tres más usados, de hecho el último es el más usado. Los libros muchas veces presentan solamente este y chao. Una vez que uno entiende el teorema de Green se da cuenta que cualquiera que haga que esto me dé 1 me va a servir, y calculan esa integral de línea. ¿Qué nos da esto? Y muñeca, ya que es una integral de línea, por ahí con este las cuentas me salen más fáciles, o con este porque tiene un 0, ¿no? Hagan lo que quieran, utilicen el que quieran, pero ¿en qué trampa pueden caer sin querer? Les juro que no es mi intención. A veces para ahorrar, yo les digo, mire esta curva y mire este campo vectorial. Y les doy un campo vectorial que no tiene nada que ver con esto, por x cuadrado y cuadrado.
Y les digo, calcúleme el flujo de este campo vectorial a lo largo de esta curva. Y después les digo, calcúleme el área encerrada por esto. Entonces, para calcular el área, no tienen que usar este. Para calcular el área, tienen que usar uno que sirva para calcular el área. ¿Se entiende? Para calcular el flujo de este campo vectorial a lo largo de la curva, lógicamente tienen que usar este. Son pedidos distintos, con el mismo enunciado y con el mismo gráfico, porque es un examen. ¿Entienden lo que les quiero decir? Lean bien la consigna y sepan que muchas veces yo les digo, dado, o sea, R de t igual bla 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 bla, con gráfico tal, y sea f igual bla 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 bla, calcule, o A, calcule el área encerrada por el lazo. Chao, Victoria, suerte. Calcule el flujo de este campo vectorial a lo largo de la curva. Y después, qué sé yo, dígame si este campo vectorial es o no conservativo. Ahí les estoy hablando de este. Mientras que para el cálculo del área tienen que usar uno que sea conveniente. ¿Me expliqué? Sí, profe. Me alegro. Ya nos avisó directamente. ¿Alguien tiene otra pregunta? Miren, miren acá. Derivada direccional, campo conservativo, volumen, serie de Fourier, ecuaciones, ecuación lineal, variación de parámetros, teorema de solución general para ecuaciones diferenciales homogéneas, lineales. Son algunos de los temas típicos. Teorema de los campos conservativos son campos gradientes, teorema fundamental para integrales de línea, teorema del incremento, probar que si una función es diferenciable entonces es continua. ¿Les sale? En general, sí. Muy Creo bien. que sí, profe. Vean, sobre todo, lo más importante es que sepan de lo que estamos hablando. Si en general sí, ¿quién les dijo que sí les sale? Un compañero, asegúrense. Si no están muy seguros de si les sale bien o no, le piden a un profesor en hora de consulta, mire profesor, yo esto lo digo así, lo hago así, ¿está bien o está mal? ¿Se entiende? Bien, profe. Bien. Suerte. Estamos en contacto. Muchas gracias, profe. De nada. Alguien me había hecho una pregunta por WhatsApp. ¿Vino? ¿Quedó contestado? Sí, creo que era yo, profe. Era lo de Stokes. Así que sí. Listo. Me alegro. Chao chicos, que estén muy bien. Nos vemos, Nos vemos, profe. profe. Igualmente usted. Profe, gracias. No, Adiós. profe, muchas gracias. Nos vemos.